maestra, quien nos va a compartir su conocimiento y sus experiencias, y sobre todo nos va a dejar una guía sobre todo lo que ha venido y se ha desarrollado acerca de las pedagogías críticas y de algunos de sus representantes. Bienvenidos y bienvenidas, bienvenido profesor Manuel. Gracias, profesor Wilson, buenos días a todas y a todos. Bueno, pues fíjense ustedes las cosas de la vida como parte de estas características y contenidos centrales de lo que se han venido a llamar las pedagogías críticas, como un uso de la razón, del saber, para este caso al servicio de una clase económico-social determinada. Pues aquí en la Universidad Distrital estamos hoy 10 de noviembre, continuando labores académicas, muchos docentes, 18 días después de suspendidos o terminados, más bien, terminado el primero de los 3 contratos de este semestre, algunos docentes, con lo cual a muchos de ellos no se nos ha pagado el trabajo desarrollado en octubre, que venció, repito, el 22 de octubre. Por lo cual digamos que laboralmente para algunos no habría la obligación de realizar este ejercicio académico, en tanto que la universidad incumple los derechos y las normas laborales con muchos de sus docentes. Pero aquí estamos, y bueno, pues para la otra semana está preparada una conferencia especial de un invitado. Por consiguiente, anticipamos esta conferencia de hoy de pedagogías críticas. Bueno, pues yo soy Roberto Maecha, psicólogo, docente del PAIEP, Proyecto Académico de Investigación y Extensión en Pedagogía, que tiene a cargo de la formación, digamos, humanista de todos los proyectos curriculares de la facultad, y para algunos casos como este de la cátedra de contexto de las cátedras institucionales. Y entonces, pues, bueno, vamos a tratar de abordar el tema en lo esencial, partiendo de algunas visiones filosóficas y epistemológicas que dan sustento a concepciones teóricas, metodológicas y técnicas, entre ellas en las ciencias sociales y humanas, la psicología y la pedagogía. Entonces, bueno, hablaremos de algunas generalidades, contexto, algunos contenidos esenciales y autores de estas pedagogías, y finalizaremos con una interpretación que hace el docente sobre estas aproximaciones a la pedagogía. Es necesario para abordar problemas de la teoría
subjetiva u objetiva. Basarse en la teoría para poder comprender, explicar la realidad exterior. Y entonces, aquí en esta ocasión, pues vamos a desarrollar una aproximación basada en la dialéctica materialista. Obviamente el materialismo pues ha existido desde hace muchos siglos, milenios, pues desde el primer milenio antes de Cristo, Persia, India, Mesopotamia, Egipto, China, Grecia, Roma, y pues se ha desarrollado y mantenido pues el contenido esencial de la vida es la materia, todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. Y a partir de ello, entonces, analizar la realidad implica analizar lo concreto principalmente, la experiencia, la acción, la práctica, la materialidad de los eventos de la vida, tanto naturales como humanos. Pero entonces, un teórico, tal vez el principal, se dará la tarea de retomar unas tendencias del desarrollo planteadas por el idealista alemán Federico Hegel en cuanto a las leyes de la dialéctica. La lucha de contrarios, la negación de la negación y el salto repentino. Basándose en esas leyes, Marx será precisamente quien aplique estas leyes desde su concepción y a partir de ello se pueda generar una visión de la historia basada en la lucha de clases, es decir, el materialismo histórico. Y entonces Marx dirá que lo fundamental para explicar cualquier proceso humano, fundamentalmente, es el modo de producir. Las formaciones económico-sociales, las relaciones sociales de producción que entablan los individuos en un proceso productivo y, por supuesto, los bienes y servicios que de ellos se generan. Y eso que él considera como la base, como la estructura, será precisamente el sustento de la superestructura de toda la espiritualidad, de la conciencia, de la ley, del Estado, digamos, de las relaciones subjetivas. Entonces, la sociología vista desde la postura marxista es el resultado precisamente de los determinantes de la economía en la sociedad. Las formas de producción, distribución y consumo de bienes y servicios determinan en una época dada la conciencia social, la psicología social, la forma de ser, de vivir y de pensar de una sociedad, de un Estado, de una comunidad, del sujeto. Y así entonces, pues, digamos que resume pues, el salvajismo, la barbarie de la civilización, basándose pues, por la antropología norteamericana, y pues mencionan las formaciones económico-sociales del esclavismo, feudalismo, capitalismo, basados en propiedad privada, y postula el socialismo basado en la propiedad estatal colectiva. Lo mismo que el futuro comunismo como una propuesta filosófica. Entonces,
Mientras eso sucede en la economía, estudiar la realidad implicará mirar cómo produce la vida, los medios de vida de la gente, qué relaciones establece para esa producción, pero también habrá unas épocas que determinan y caracterizan los eventos, los principales acontecimientos de la humanidad. Y entonces pues será principalmente Cristóbal Celarius quien nos plantee una clasificación de la historia en la edad antigua, media y moderna, que hoy para algunos termina con la Revolución Francesa de 1789, dando inicio a la edad contemporánea, para otros la edad moderna. En todo caso, la historia propiamente concebida para la mayoría de historiadores doctos en el tema tiene que ver con el descubrimiento de la escritura. Y entonces, antes existirá la prehistoria y después del descubrimiento de la escritura comenzará la historia. Es decir, la cultura del latín cultural y cultivar, porque los humanos somos únicos que nos cultivamos conciencia, arte, filosofía. Y entonces, a partir de ello, en el desarrollo de estas épocas, particularmente en la nuestra y en esta edad contemporánea, es que se desarrollarán las ciencias sociales y humanas fundamentalmente, luego del desarrollo de las ciencias naturales a partir del Renacimiento y del inicio de la Edad Moderna. Entonces, en esta época comenzarán a gestarse teorías filosóficas, psicológicas, pedagógicas que permitirán el origen y desarrollo de nuevas concepciones tanto en la filosofía como en las ciencias sociales y humanas. Y entonces, por supuesto que han existido y existen y existirán diversas posturas filosóficas allí mencionadas, particularmente del idealismo, del empirismo, del racionalismo, el positivismo, el estructuralismo, el anarquismo, el existencialismo y específicamente las posturas materialistas. Desde la filosofía, abordando principalmente las relaciones entre el ser y el pensar y dando prelación al ser y sus determinaciones sobre el pensar. Y entonces así, visto el sustento, digamos, económico, histórico, filosófico de la ciencia materialista, de forma general, entonces sí podemos ir desagregando de forma deductiva de lo universal, lo singular, desde la filosofía hacia el conocimiento particular, posturas que orientan las psicologías, las pedagogías y particularmente para nuestro caso las pedagogías críticas. De acuerdo
al texto de Mario Bunge y su filosofía, precisamente, pues existen, digamos, tres formas de saber el desarrollo humano: el mágico religioso, el filosófico y el científico. Aquí obviamente abordaremos el filosófico y el científico. Entonces, la filosofía permite el desarrollo de diversas disciplinas dentro de sí. La teoría general de los valores, la axiología, la ontología, el estudio del ser, y particularmente de forma anterior la gnoseología, gnosos, saber, conocimiento, hoy epistemología, episteme, conocimiento. La disciplina del estudio del saber, llamémoslo un puente entre la filosofía y la ciencia, una visión filosófica de la ciencia sobre sus objetos de estudio, sus métodos, sus fines principalmente. Y entonces, para el colega, mi amigo filósofo cubano, Pablo Guadarrama, en su texto ¿Para qué le sirve la pedagogía a un profesor?, la epistemología a un profesor, pues nos concluye que hoy en el mundo existen fundamentalmente cuatro epistemologías: la dialéctica materialista, la postcolonial, la de la complejidad y la holística. La postcolonial, en esencia, intenta rechazar y despojarse de todos los residuos que queden de colonialismo en el mundo, que hoy persisten, en los diversos imperios que hoy persisten, capitalistas. La teoría de la complejidad de Morán, otra perspectiva que intenta ver el mundo no de una forma simple, sino de una forma compleja. Obviamente allí se plantean posturas ideológicas. Fíjense ustedes que él será el asesor del Acuerdo por lo Superior 2024, que diera origen a las políticas públicas de la segunda década del siglo XXI en Colombia, como resultado de las recomendaciones de la OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, dadas al Estado colombiano, para poder redefinir políticas públicas de educación superior, pero al servicio del Estado capitalista. Entonces ya mencionaremos y hablaremos de la ideología. Y obviamente pues existen posturas holísticas que intentan ver el mundo no simplemente de forma parcial, sino de forma total. Particularmente en la psicología, una escuela o una de las escuelas que diera inicio a la psicología, la Gestalt, precisamente desde la teoría alemana, Koska, es totalidad. Entonces, esa visión parcializada y parcial del mundo es la que la concepción holística pretende rechazar y superar para comprender la existencia a partir de una forma universal.
integral. Pero entonces, desde la dialéctica materialista, tendremos que ver la integración de las leyes de la dialéctica descubiertas por el filósofo idealista alemán Federico Hegel y aplicadas al materialismo por Carlos Marx. Y entonces, para nuestro caso, pues evidentemente es importante ver que estas leyes de la lucha de contrarios, la negación de la negación y el salto repentino, además de hacer parte de una concepción filosófica y científica de la realidad, son un método de análisis de la realidad material y espiritual. Y entonces es a partir de la lucha de contrarios en términos económicos sociales, de la lucha de clases sociales, como podemos entender y comprender el desarrollo de las fuerzas productivas, de la relación de producción, del desarrollo de la ciencia, del desarrollo de las clases sociales y, por supuesto, sus contradicciones y sus formas de superación. Y particularmente en cuanto tiene que ver con el conocimiento, entonces la teoría de la lucha de contrarios nos permitirá entender que existen diversas posturas en las ciencias sociales y humanas, desprendidas de esas posturas filosóficas y de estas concepciones epistemológicas, la mayoría de ellas incluyendo, por supuesto, las pedagogías críticas y las no críticas también. Entonces, pues obvio que para los objetos de estudio particulares de las disciplinas es fácil, entre comillas, abordarlos si se tiene una teoría y un método. De lo contrario, caeríamos simplemente en experiencialismo o simplemente en acciones que despojarían y que subvalorarían el poder de orientación de la teoría. Entonces, para analizar precisamente la realidad, Paul Ricoeur nos propondrá los maestros de la sospecha, que a su vez serán los maestros que darán sustento a la creación de la escuela de Frankfurt en Alemania hace más de 2 siglos, hoy vigente. Y ellos serán precisamente Marx, Freud y Nietzsche. Tal vez algunos de los principales intelectuales que nos han permitido desde sus concepciones alumbrar de cómo entender la realidad, tanto natural como social. Y entonces, a partir de estos maestros, pues será que en la escuela de Frankfurt se venga a proponer el nombre de la escuela crítica, la escuela crítica de Frankfurt. Y entonces esa autodefinición, como ya miraremos, hace parte desde el punto de vista filosófico y psicológico en pensar en sí mismo y en el
otra. Y entonces el uso de la razón para pensar el propio saber y el ajeno según la prueba. Y particularmente las grandes concepciones en las disciplinas sociales y en la filosofía las retomarán acá sus fundadores y sus desarrolladores, incluyendo pues a Habermas, tal vez uno, si no, el más importante filósofo vivo que tenga la escuela de Frankfurt, un bebé de 90 y pico años, totalmente lúcido. Y pues será quien haga aportes particularmente hacia la ciencia de la comunicación social con la teoría de la acción comunicativa, entre otras cosas. Adorno hará pues diversos aportes, incluidos el tema de el autoritarismo, temas sobre el cual yo había una tesis de pregrado en psicología en la Universidad de Inca en Colombia, aplicada a los máximos líderes políticos de hace más de 30 años en Colombia, presidentes, comandantes y expresidentes de la República, y líderes de organizaciones políticas de la época. Resultado, todos autoritarios, entendido como con Adorno como un síndrome que manifiesta diversas patologías, diversas anomalías, enfermedades en el desarrollo de la personalidad, en las áreas de desarrollo intelectual, sexual, social, valorativa, cognitiva. Pero bueno, igualmente pues estará Althusser haciendo algunas aproximaciones sobre la sociedad y el Estado y viendo cómo influyen los aparatos ideológicos y los poderes permanentes, poder de la justicia y de las fuerzas militares en la sociedad, en el imaginario, en la ideología, en la psicología social, en las sociedades. Horkheimer desarrollará recientemente una aproximación sobre el reconocimiento desde el punto de vista filosófico y psicopedagógico. Es un tema esencial, reconocimiento amor, en vez del aniquilamiento físico o psicosocial amor, como nos ha venido ocurriendo aquí en Colombia en estas guerras civiles abiertas, declaradas o no declaradas o cerradas, frente a lo cual está la propuesta de la paz total. Bien. Entonces, para el filósofo español, la educación, para Ortega y Gasset, la educación tiene un fin, la transmisión de la cultura. Y la educación para la mayoría de pedagogos tiene como objeto de estudio la educación. Y la educación tiene como partes fundamentales de ese sistema la enseñanza, el aprendizaje, el contexto y por supuesto los contenidos, el currículum sobre el cual se desarrolla esa obra.
Si la educación fuera solo eso, pues sería una máquina reproductiva de saberes, y no se trata de eso, como ya miraremos en algunos de los principales teóricos de las pedagogías críticas. Entonces, será necesario recordar con Herbart, desde la filosofía alemana del siglo XIX, primero la psicología y luego la pedagogía, primero el sujeto y luego la educación. Se hace necesario conocer el nivel de desarrollo psicológico y la edad cronológica y mental de un sujeto para a partir de ello definir los contenidos y el nivel de los contenidos de un proceso educativo que se pretende implementar. Decía Vygotsky, uno de los principales teóricos de la psicología materialista dialéctica, la pedagogía lleva a la saga la psicología. La psicología orienta la pedagogía. Las psicologías orientan las pedagogías. Y así, los múltiples determinantes para estas disciplinas de la sociología, la economía y la antropología, y por supuesto las influencias epistemológicas y filosóficas. Y entonces, hablar de la crítica es hablar del pensamiento, y hablar del pensamiento es uno de los principales procesos psicológicos que Vygotsky llama funciones psíquicas superiores. Tiene, digamos, 6 acciones fundamentales. La abstracción sobre la realidad, la abstracción, acontecimientos, ideas, la generalización, el análisis, descomposición del todo en partes, la síntesis, la integración de las partes en todo, la crítica, la puesta a prueba de un evento, de una idea, a partir del uso del juicio, de la razón. Y la sexta, la imaginación, el pensamiento creativo, ahora algunos llaman inteligente. Entonces, en esta unidad del pensamiento crítico creativo es que se inscriben las pedagogías críticas que mencionaremos, algunos de sus autores, y por supuesto valga la pena recordar que las pedagogías críticas no surgen en el aire, son el resultado, como todo en la historia, de los debates académicos y científicos, de las acciones y las movilizaciones de las comunidades que definen otras concepciones, otros derechos. Y esas contradicciones, fruto de esas contradicciones teóricas y prácticas, permiten la generación de nuevas concepciones y, por supuesto, de nuevas investigaciones. Y entonces existen desde la psicología y la pedagogía posturas constructivistas de la construcción colectiva del saber, precisamente como Piaget, como el mismo Vygotsky. Posturas colectivistas
revistas, cines, toda la influencia de la tecnología en la educación, posturas ecologistas que están de moda desde la década del 80 en el mundo, y a ver si logramos defender el planeta y sanearlo del petróleo. Y por supuesto, posturas basadas en la neurología, en condiciones neurofisiológicas, que son la base material para el desarrollo del pensamiento y la integración del saber y la retención del saber a partir de la memoria. Posturas cognitivas y no cognitivas en la enseñanza y en el aprendizaje y en el gran contexto, desde la psicología y desde la pedagogía. Y por supuesto, perspectivas conductistas surgidas del positivismo, además de otras posturas humanistas, por ejemplo, o psicoanalíticas, por ejemplo. Pero nos corresponde abordar esencialmente las posturas críticas. Entonces, estas posturas críticas, estas pedagogías críticas, serán el resultado fundamentalmente de las influencias, por un lado, de la escuela crítica de Franco, y por otro lado, de la persistente insistencia de la influencia de Marx en sus principales gestores y promotores. Y precisamente en la misma escuela de Frankfurt, Marx será permanentemente mencionado, lo mismo que en las pedagogías críticas de Maclaren, de Giraud, de Paul Lefebvre, principalmente. Y estos autores, basándose en Marx, harán la formulación de una nueva concepción en la pedagogía. Y aquí es necesario acercarnos a una categoría central, la ideología. Un conjunto de ideas que caracterizan a una población, a una comunidad, a una sociedad, relacionadas particularmente para algunos con su condición económico-social, para Marx con una visión recortada de realidad, con una percepción de clase social. O a veces con una falsa conciencia. Y entonces el saber, la ciencia, la filosofía, la psicología, la pedagogía, ¿para qué? ¿Para quiénes? ¿Al servicio de qué? ¿Para qué la educación? ¿Al servicio de quién? ¿De cuál clase social? Y esta pregunta se la hacen los pedagogos y psicólogos críticos y también se la hacen los teóricos críticos. Y entonces debe ponerse el saber al servicio de la acumulación de capital en el mundo, de la explotación del hombre por el hombre, del capitalismo. Para la defensa del lucro y de la propiedad privada, de la plusvalía de una Marx,
trabajo no remunerado, con el que se queda el patrón. Al servicio de la clase burguesa, dueña de los medios de producción, de las fábricas, las tierras, las empresas, la banca mundial. Para eso hay que poner al servicio de la educación una escuela y una universidad para el trabajo, para el mercado, para la producción de mercancías, llámense estudiantes o profesores, como obreros intelectuales. Para fortalecer sus beneficios y sus propiedades privadas individuales que generan la concentración de riqueza en el mundo y generan la pobreza en el mundo. Ahí está la pregunta, desde la ideología y por supuesto desde Marx, la escuela de Frankfurt y los pedagogos políticos. La respuesta es que no, que la educación y el saber, el conocimiento hay que ponerlo al servicio del pueblo, que los procesos psicopedagógicos deben darse en unas condiciones que permitan el análisis de la realidad, el cuestionamiento teórico, político, económico, filosófico al otro, el sustento de las propias ideas a partir de concepciones, de teorías, de métodos. Y entonces, así las cosas, una educación, una escuela al servicio de la clase trabajadora, un saber al servicio del pueblo, una universidad al servicio del pueblo, una pedagogía, una paideia, una guía al niño, al servicio de la gente. No del modo de producción, no del capitalismo, para nuestro caso. Y entonces, pues, Paolo Freire, nuestro pedagogo suramericano, brasileño, estrella, que tuvimos la oportunidad de conocer y conversar con él en varias ocasiones, diversos textos sobre la pedagogía del oprimido, pero la pedagogía liberadora. Entonces, la pedagogía no es para crear departamentos o programas académicos requeridos por las leyes de la oferta y la demanda, que permitan, con esa formación técnica de un semestre o de un año, saber lo que la clase dominante considera fundamental y llevarlo para aplicarlo en las empresas. Esa formación técnica o tecnológica ideal del sistema capitalista precisamente es la que nos tiene así como estamos aquí en la Universidad Distrital, creada la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas, además de excluir toda la formación sociohumanística en las actuales licenciaturas, la supresión
de las disciplinas sociales ha sido evidente, incluida la propia historia de la pedagogía, que ha sido larga desde la edad antigua, media y moderna. Y ni qué decir de la psicología o de la perspectiva sociológica o antropológica o histórica o económica. ¿Qué tendrá que ver eso acaso con la pedagogía? Para algunos nada, para otros todo. ¿Y es que acaso las ciencias naturales que estudiamos los humanos no son al servicio de la humanidad y del planeta? Y entonces, ¿por qué desligarla de los saberes de la sociedad, del Estado y de su vida? La escuela de Frankfurt precisamente cuestionaba esa segregación, esa división entre las ciencias ideográficas y nomotécnicas, las ciencias de la naturaleza y las ciencias de la cultura, que si bien son dos discursos con dos leyes, las de la naturaleza y las de la sociedad, en todo caso comparten una unidad de vida. Y para nuestro caso, en el saber particularmente, entonces en la educación específicamente, aquí en esta universidad deberíamos intentar acercarnos a alguna de las cuatro epistemologías contemporáneas mencionadas por el compañero filósofo Pablo Guadalajara. Pero en vez de integrar ciencias, lo que hacen es dividirlas, atomizarlas, hacer un estudio simple, no complejo, no holístico, no postcolonial, no dialéctico. Y entonces, ¿para qué la ciencia y para qué la educación? La educación y la ciencia, particularmente para investigar problemas de la realidad material y social, natural, y para proponer soluciones a esos problemas desde la ciencia natural y las ciencias sociales. Desde no se comprende así la realidad. Y entonces, precisamente lo que Freire cuestiona es la educación bancaria. Yo soy el docente, bla, 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 y ustedes reproducen en 8 días, bla, 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 y 5 o 0, y listo, se acabó. ¿Ustedes qué? ¿Y sus presaberes qué? ¿Y sus saberes qué? ¿Y sus juicios qué? Hay que hacer una interpretación de la educación, una reinterpretación. Y entonces, sí desarrollar programas de ciencias sociales y humanas. ¿Cuántos programas de psicología, sociología y antropología hay en la Universidad Central? Ni uno. Hace unos días estamos existiendo 70 años. Y hemos intentado, algunos no hay voluntad política, académica. Entonces, una educación liberadora implica liberarse de una educación para el trabajo neoliberal que nos intenta imponer la orden, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, y el Tratado de Bretton Woods y el Consenso de Washington y la Escuela de Chicago, a favor del capital transnacional, del imperialismo que Lenin llamaba el capital financiero internacional. Y más bien entonces,
una educación que permita desarrollar hombres y mujeres como hombres y mujeres, como ciudadanos, como líderes políticos, como profesionales, como académicos y científicos, al servicio de sus comunidades, populares idealmente. Liberarse del yugo del capital y liberarse, por supuesto, de los paradigmas al servicio y de una educación para la riqueza de unos y el empobrecimiento. Entonces, esta perspectiva de Paulo Freire de cuestionamiento de la educación bancaria y su propuesta de pedagogía liberadora sustentada en Marx, por supuesto que es una alternativa que cuestiona la realidad de la forma de enseñanza, de la forma de aprendizaje, del contexto que se tiene, de los contenidos que se tienen en la educación. ¿Qué enseñar? ¿Qué no enseñar? ¿Con qué criterios enseñar? ¿Con qué métodos enseñar? ¿Con qué concepciones enseñar? Y bueno, pues entonces estas pedagogías del mitad del siglo XX para acá, pedagogías críticas, pues las luces permiten evidentemente otras posturas sobre la realidad y transformar la realidad psicopedagógica, los procesos educativos, el quehacer del docente, el quehacer del estudiante, el pensum académico. Peter McLaren, canadiense, también basado en Marx, desarrollará diversas ideas, hará muchos estudios y muchos libros intelectual, particularmente cuestionando la posmodernidad. Será de la década del 80 quien proponga esa categoría al mundo, la posmodernidad. Y entonces algunos teóricos posmodernos pondrán en duda la validez de la modernidad, de la razón, de la filosofía, de la ciencia, del sujeto, que para ellos en general ha sido incapaz de abordar la realidad y los problemas y solucionar los problemas de la realidad. Y entonces generan una duda sobre si el conocimiento es o no es, sobre si sirve o no sirve. Por supuesto, McLaren hace un rechazo frontal a la tecnología. Es una defensa de la ciencia, de la pedagogía. Y entonces nos propone resistencia cultural. Ya nos habían propuesto la desobediencia civil.
una norma del Estado, del gobierno. Ya nos habían propuesto la resistencia como un enfrentamiento a un grupo de políticas o de normas del gobierno. Y ahora aquí nos está proponiendo una aproximación a que la cultura, vista como esa forma que aborda lo material y lo espiritual relacionado con el folclore, con el patrimonio, la antropología física que se dedica al estudio de los cráneos y de los esqueletos, la antropología cultural que se dedica a estudiar las formas de vestir, de pensar, las cosmogonías de las comunidades, de la sociedad. McLaren nos invita a basarse en esas características culturales nuestras para defender lo nuestro y rechazar lo foráneo, lo externo. Entendido aquí una propuesta americana contra una propuesta europea. Entendido aquí como un desarrollo de nuestro folclore colombiano, de nuestras costumbres, a partir de lo cual enfrentemos la clase dominante y la educación que se nos imparte. Hablábamos ya contra la posmodernidad, la producción del deseo, la cultura depredadora. ¿Cómo ustedes cómo insiste? Porque seguimos siendo depredados y a veces depredadores. Como diría Gao, la conquista y colonia, que para muchos fue un genocidio a los pueblos primitivos americanos y indígenas, nos trajeron todo, pero se llevaron todo. Nos trajeron su Dios, su lengua, su cultura, pero nos mataron nuestra vida, nuestra cultura, nuestros dioses, nuestros lenguajes. Y venimos así en un proceso de genocidio y de aculturación permanente, y después desde Europa de diversos imperios, y ahora desde el imperio norteamericano. Y la música, surgida de allá, y su influencia, y nos domina. ¿En dónde se genera el hip hop, el rap, el reggaetón? ¿Cuántos colombianos fueron los primeros en producirlo? Ninguno. Somos reproductores de culturas foráneas. ¿Y nuestro folclore qué? Vallenato y llanero y andino, ¿qué? A eso, digamos, es que aterrizando, hace referencia McLaren con esas culturas depredadoras del imperio, de los imperios, que acaban con las formas de sentir, de pensar, de desear de las gentes. Por supuesto, la forma de concebir la educación y qué educar. Entonces, los temas fundamentales para educar no son para McLaren
los relacionados con los temas de los oficios varios, para otorgarles títulos de técnicos o tecnólogos. No. A pesar de que en Estados Unidos, por ejemplo, donde él desarrolló mucho trabajo, están las artes liberales, y en general todos los estudiantes universitarios tienen cursos de artes liberales, luego escogen una profesión dentro de esas artes sobre la cual obtienen su título. A pesar de ello, lo fundamental está en el desarrollo de factores humanos, de valores humanos, de disciplinas sociales y humanas que permitan precisamente estudiar la realidad, prevenir y superar los problemas. Entonces, el enjuiciamiento, la criticidad, la postura crítica de McLaren contra el capitalismo y contra el imperialismo es clara, su rechazo, y por supuesto a los modelos educativos que intentan imponerse al servicio de las leyes del mercado. La educación es un derecho humano, como parte de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y así debe entenderse, no simplemente como un servicio, y menos como una mercancía al servicio del sector público o del sector privado, porque se desnaturaliza su condición. Si para Ortega y Gasset, recordando, la educación, la universidad es para transmitir la cultura, para Marx, recordemos en una de sus tesis sobre Feuerbach, ¿no?, los filósofos ya encargados de interpretar el mundo, de lo que se trata es de transformar. La filosofía, el saber, la educación, la universidad es para transformar. Contradiciendo un poco la definición de universidad dada por Ortega y Gasset en el siglo XX, concepción dada por Marx en el siglo XIX. Por supuesto, una visión mucho más amplia y una concepción ideológica de izquierda a favor de la clase trabajadora. En cambio, otras posturas de derecha a favor de la clase dominante. Entonces, la educación debe ser un instrumento de liberación de los pueblos, un instrumento para enfrentar las políticas públicas neoliberales, la tecnocracia, y en eso nos vuelve a insistir Henri Giraud, norteamericano, gringo. Hay gringos buenos y hay gringos malos, así como en Colombia. Y entonces Giraud, particularmente, transcribí esta afirmación para que la leamos. La educación superior tiene una responsabilidad no solo en la búsqueda de la verdad, no importa a dónde pueda conducir,
sino también de educar a los estudiantes para que hagan que la autoridad y el poder sean política y moralmente responsables. Entonces, fíjense ustedes, no solamente la búsqueda de la verdad, ¿no?, sino que haga un ejercicio de la autoridad que sea política y moralmente responsable. Y eso implica el empoderamiento de las comunidades, de los movimientos profesorales, sindicales, de los movimientos estudiantiles, de los movimientos de trabajadores, de la clase trabajadora, de la clase obrera. Y el obrero es todo aquel que vende su fuerza de trabajo al patrón. Y los docentes somos obreros intelectuales, pero somos obreros. Con los compañeros que construyeron este y miles de edificios en el mundo, los obreros materiales de la humanidad, somos obreros intelectuales y manuales, explotados. Y el llamado es precisamente a empoderarnos. Ya para la parte final mencionaré algunas reflexiones sobre los diálogos vinculantes regionales. Entonces, para Giraud, fundamental la alfabetización con la lectoescritura, que para él es instrumental. La usan algunos a favor de sus intereses particulares. Reproductiva, que simplemente mantiene las relaciones tradicionales de enseñanza-aprendizaje, o que puede y debe ser interactiva, que permita precisamente a los estamentos educativos construir colectivamente conocimiento. Y entonces eso es posible cuando hay diálogo, la perspectiva dialógica ya planteada también por Freire se retoma acá, entre estudiantes y docentes. Por supuesto, el tema de la ideología para Giraud vuelve a aparecer en escena. Fundamental adoptar una postura de clase social trabajadora que sea crítica del sistema, que sea crítica de la educación, que sea crítica de las teorías pedagógicas, que se ponga al servicio de las comunidades populares, como parte precisamente de esos movimientos de resistencia contra el neoliberalismo. Estos son temas que en varios libros insisten para abordar lo que considera una pedagogía crítica. Entonces, una pedagogía crítica implica para Giraud necesariamente contradecir la realidad actual que se tenga, particularmente para nuestro caso en América y en las Américas, y por supuesto formular alternativas y nuevas relaciones de interacción entre docentes y estudiantes. Y por otro lado, que permita
precisamente hacer propuestas que faciliten la construcción colectiva de conocimiento. Es poner la pedagogía al servicio no solamente de los estudiantes o de los docentes o del contexto o del nuevo programa de estudios que se tenga diseñado o se esté implementando, sino poder poner la pedagogía al servicio de la clase trabajadora. Es estar repensando continuamente la labor de la educación. ¿Por qué la educación? ¿Para qué la educación? ¿Con quién es la educación? ¿En dónde la educación? ¿Cómo la educación? Hay preguntas sustanciales que se están resolviendo en la medida en que se adoptan nuevas costumbres. Bien, para finalizar, pensemos que las psicologías, psicoanálisis, conductismo, humanismo, estructuralismo, materialismo dialéctico, las pedagogías, constructivismo, conectivismo, neurofisiología, ecologismo, críticas, todas tienen un papel a jugar en el nuevo proceso educativo. Y entonces, solo a partir, como decía al inicio, de conocer las condiciones psicológicas del desarrollo intelectual de un sujeto, es posible diseñar e implementar un programa académico de educación en saberes y de formación de hábitos y valores para el niño, para el adolescente, para el adulto. Entonces, la pedagogía al niño y al niño debe ayudar a construir, aclarar e iluminar el saber de la realidad subjetiva y objetiva para transformar las condiciones de vida material y espiritual de la humanidad que permitan elevar el bienestar del planeta y del pueblo. Fíjense ustedes que para nuestro caso aquí en la universidad se implementa el campamento pedagógico Simón Rodríguez. Para la época, el maestro del Libertador, algunos pocos tenían acceso a la educación privada, por supuesto. Y allá en Caracas, en donde en su casa del Libertador está escrito: si la naturaleza se opone, la dominaremos, y la dominó, atravesando los páramos de Atispa para ganar las batallas del Volcán de Vargas de Boyacá y liberar a esta nación. Allá, en vez de hablar de frutas, de dibujarlas, de verlas dibujadas, la manera de
enseñar. El maestro Simón Rodríguez, al libertador Simón Bolívar, era llevándolo a los campos para que conocieran los frutales, sus hojas, sus tallos, sus frutos, sus colores, sus olores. Una vivencia, un aprendizaje por experiencia. Así como se hace esa vivencia y ese aprendizaje en el campamento Simón Rodríguez de esta facultad. La gente no habla de lo que supuestamente es Italia. Han ido a Italia, o han ido a Italia, o han ido, o a Argentina, o aquí, al mar. Entonces, bueno, hay tendencias pedagógicas alternativas que siguen iluminando y permitiendo otras opciones del saber. Lev Vygotsky, psicólogo, que hiciera aportes también a la educación, hablaba de la zona de desarrollo real y de la zona de desarrollo próximo. Una tesis psicopedagógica. La zona de desarrollo real es lo que yo sé sobre mí y sobre mi entorno, sobre el otro. La zona de desarrollo próxima de prójimo tiene que ver con todo lo que yo puedo llegar a saber a partir del otro, apoyado en el otro. ¿Quién es el otro? El docente, el compañero, el texto, el líder, el otro. Entonces, el llamado psicopedagógico de Vygotsky es precisamente a construir colectivamente saber con el otro. Por eso los trabajos en grupo son importantes. Apreciaciones, percepciones, interpretaciones, saberes diferentes. Pueden generarse conflictos, discusiones, debates. Es sano, hay que llegar a acuerdos, ¿sí? Y se permite precisamente aclarar algunas ideas o tener algunas luces sobre un tema. Porque recordemos que las únicas verdades absolutas, permanentes, inmanentes, son las de las religiones y las mitologías. La filosofía o las filosofías y las ciencias nos plantean unas verdades relativas para las épocas, para las condiciones históricas, culturales, económicas en que viven las comunidades. Y bueno, nos basamos en ellas, pueden ser superadas a partir de otras verdades, de otras realidades, sí, pero pues, bueno, se van reformando o se van transformando. Y así pues está pasando pues con las pedagogías, y pues todas tienen sus verdades. ¿Cuál de ellas tiene la verdad única? Pues en mi opinión ninguna. Son aproximaciones válidas, con soportes, con evidencias, con estudios, con investigaciones y las sostenemos. Pero bueno, pues precisamente en la clasificación del saber de los saberes, en la distinción de las clases de saberes, de las posturas, es que está la riqueza de la cultura y está la riqueza del conocimiento. Y bueno, pues es una invitación
a repensar los procesos educativos, a repensar las pedagogías y a repensar nuestras actitudes, nuestros valores, nuestras conductas como seres humanos, como sociedades, como Estado, como sujetos. Muchas gracias. Compañeros y compañeras, ¿alguna pregunta para el doctor Daniel Roberto Maestro? Bueno, gracias compañero, gracias Roberto por la exposición. Yo quisiera hacer tres precisiones. La primera, discrepo con la noción de historia del compañero cuando habla de que la historia aparece en la escritura y lo que es previo a la escritura es prehistoria. Si no me equivoco, en la ideología alemana Marx plantea algo interesante. ¿Qué plantea Marx? La historia aparece cuando el hombre adquiere los bienes de existencia mediante los instrumentos de trabajo para transformar la naturaleza. Esta definición de Marx de la historia discrepa radicalmente con la versión de la burguesía cuando dice que la historia parte de la escritura. ¿Por qué? La escritura, los primeros rasgos de la escritura aparecen hace cerca de 100.000 años, es decir, 4.000 años antes de la era común. Y la historia de la humanidad lleva 200.000, es decir, la burguesía ha eliminado más de 190.000 años de historia de la humanidad. En tanto, la escritura no define la historia. En eso estoy con el compañero, porque Vicente Marx se dedicó a discutir esa noción de historia que es marcada por la escritura, porque la escritura es propia de las clases dominantes. Las clases dominadas no poseen la escritura. Es más, repito, apareció hace cerca de 100.000 años en Mesopotamia. Recordemos que el salto cualitativo del hombre, después de haberse transformado de mono al hombre, es hace 200.000. No podemos ignorar la historia del Paleolítico. El Paleolítico tiene 190 años, que son entre nómades, recolectores cazadores que no escribían, seguían huellas en la casa, en los rastros, pero no escribían. Y no podemos ignorar la historia de la humanidad. ¿Dónde está eso? Ideología alemana, primer párrafo donde dice Marx historia. Primero. El segundo, los que hemos leído el Manifiesto Comunista, en el primer capítulo donde habla de proletarios y burgueses, él dice que la historia de la humanidad está trazada por la lucha de clases. Sin embargo, aparece una nota de 10 páginas. Hay dos notas de 10 páginas. Primero aclarando que es proletarios y burgueses. En la segunda, si ustedes se remiten al manifiesto, dice: antes de 1847, nosotros, o sea, Engels y Marx, con las notas de Engels, no conocíamos los aportes de Hausen, Morgan, entre otros, hablan dos autores más, donde planteaban que las sociedades eran determinadas por una sociedad común. Es decir, Marx no habla de barbarie, sino habla de comunismo primitivo, es decir, son propiedades colectivas y donde los bienes de existencia se adquieren de manera conjunta y se reparten de manera conjunta. Es lo que llamamos el patriarcado. Y son más de 190.000 años que determinan precisamente el patriarcado, sobre todo en el paleolítico tardío. Yo estoy con eso con el compañero. Y la otra tiene que ver con el origen de la palabra pedagogía. Creo que es un error del compañero. Pedía significa cultura en griego y aparece en el siglo V antes de nuestra era. El agogé, la alianza del P2 del niño, es la pedagogía.
Yo quisiera aportar esto al compañero, de pronto fue un error de grafía, pero fundamentalmente estemos radicalmente con la noción de historia y eliminar el comunismo primitivo. Gracias. Muchas gracias. Profesor David Roberto Maica, muchas gracias por su intervención. Compañeros, pueden acercarse a tomar la asistencia. Muchas gracias por su asistencia. Nos vemos en el